Bueno, vamos a continuar con el siguiente tema de Mate 2, primer parcial, pero primera parte, sesión 1. Vamos a hablar ahora sobre lo que son los triángulos o los polígonos llamados triángulos. Bueno, ¿qué es un triángulo? Es un polígono de tres lados, así de simple. Triángulo, tres ángulos. Si tiene tres ángulos, tiene tres lados. ¿A qué se refiere con ángulos? Que tiene tres ángulos internos. Ahorita vamos a explicar qué es un ángulo interno. Primero vamos a ver cómo se clasifican o cómo se dividen. E igual aquí se dividen ya sea por sus lados, por la longitud de sus lados, o por la abertura de sus ángulos internos. ¿Sí? Para eso, si es por sus lados, hay tres. El equilátero, el cual tiene tres lados iguales. Está el isósceles, el cual tiene dos lados iguales, uno diferente. Está el escaleno, el cual tiene, el escaleno tiene tres lados diferentes. Todos son diferentes. ¿Sí? Por abertura se dividen en cuatro. Uno es el acutángulo, el otro el rectángulo y el otro el obtusángulo, el cual sus tres ángulos internos miden menos de 90 grados. El rectángulo, un ángulo interno, mide exactamente 90 grados, y el obtusángulo, uno de sus ángulos, mide más de 90 grados. ¿Sí? Bueno, ahora vamos a pasar esto para que sepan. Son preguntas de examen. ¿Qué es un triángulo? ¿Qué es un triángulo equilátero? ¿Qué es un triángulo isósceles? ¿Qué es un triángulo escaleno? ¿Qué es un triángulo acutángulo? ¿Qué es un triángulo rectángulo? ¿Qué es un obtusángulo? Es pregunta de examen para que también por ahí lo agreguen a su guía para que estudien. Ahora vamos a pasar a explicar los teoremas de los triángulos. Y vamos a empezar con el teorema 1, el cual me dice la suma de los ángulos internos de cualquier triángulo es igual a 180 grados. Vamos a ver, ¿esto qué quiere decir? Bueno, si suponemos que nosotros tenemos un triángulo así, ¿qué es un ángulo interno? Bueno, interno es dentro. Estos ángulos internos de aquí, a los cuales podemos llamar ángulo A, ángulo B, ángulo C. La definición, no, el teorema número 1 me dice que la suma de todos ellos tiene que ser 180 grados. Eso quiere decir que el ángulo A más el ángulo B más el ángulo C debe ser igual a 180 grados. Entonces vamos a hacer un ejemplo. Vamos a suponer que este ángulo mide, vamos a decir que mide 65 grados,
y que este mide 70, ¿sí? Entonces el ángulo A mide 65 y el ángulo B mide 70. Entonces, como esta es la fórmula, yo voy a sustituir ahí los valores de dichos ángulos. El ángulo A pues vale 65 grados, el ángulo B vale 70 grados, más el ángulo C, que es el que no conozco, debe ser igual a 180 grados. Entonces yo tengo que encontrar cuánto vale el ángulo C. Y para eso pues tengo que despejar. Aquí es una igualdad, por lo tanto hay que mandar todo lo que no sea ese ángulo C del otro lado de la igualdad con su operación contraria. ¿Eso qué quiere decir? Que el ángulo C va a ser igual a, del otro lado ya están 180 grados, este 65 está sumando, pasa restando, el 70 está sumando, pasa restando, y así obtengo el valor de C, que sería 180 menos 65 y menos 70. 180 menos 65 y menos 70 son 45 grados. Quiere decir que este ángulo de aquí mide 45 grados y los tres sumados me dan 180. ¿Sí? Vamos a suponer otro ejercicio más, nada más para practicar un poco. Vamos a suponer este triángulo. Es un triángulo rectángulo, quiere decir que este mide 90 grados. Vamos a suponer que este de acá mide 40. Hay que hallar este de aquí. Los podemos nombrar este como ángulo C, a este ángulo B y a este ángulo A. Entonces, ¿qué me dice la fórmula? Que los tres sumados son 180. Entonces, el ángulo A más el ángulo B más el ángulo C es igual a 180 grados. ¿Y cuál es el que tengo que encontrar? Pues el ángulo A. El ángulo A. Si batallan para despejar o no se acuerdan, pues es bien simple, es muy sencillo. Quiero encontrar el ángulo A y ya tengo los otros dos, entonces es 180 menos los que ya tengo, que en este caso es el ángulo B, que mide 40, y el ángulo C, que mide 90. Por lo tanto, el ángulo A es igual a 180 menos 40 son 140, y 140 menos 90 pues son 50. Y así 50 más 40 son 90 y 90 180. ¿Sí? Eso me indica el primer teorema. La suma de todos los ángulos internos de un triángulo es igual a 180 grados. Ahí están dos ejemplos para que practiquen, los revisen, los analicen. Y ahora vamos a ver el teorema número 2. El teorema número 2 de los ángulos. Una pausa para que no se haga muy grande. Vamos a ver. El teorema número 2 me dice un ángulo externo de un triángulo cualquiera es la suma de los dos ángulos externos, y aquí me faltó, no adyacentes a él. No adyacentes a él. ¿Y eso en español qué quiere decir? Bueno, supongamos que aquí tenemos el ángulo interno A, el ángulo interno B y el ángulo interno C. Y ahora me están pidiendo un ángulo externo. Un ángulo externo. Al cual a ese ángulo externo lo voy a nombrar el ángulo X. Entonces, ¿a qué se refiere con los no adyacentes a él? Si recuerdan, en temas anteriores vimos qué significaba un ángulo adyacente. Un ángulo adyacente era aquel que compartía una misma recta y había un ángulo y otro ángulo, que en este caso son el C y el X. Y esos ángulos eran adyacentes, pero la definición me dicen que son los dos ángulos internos, aquí también está equivocado, los dos ángulos internos no adyacentes a él. ¿Cuáles son los dos internos que no están adyacentes a él? Pues el A y el B. ¿Eso qué quiere decir? Que el ángulo X es igual a el ángulo A más el ángulo B.
el ángulo A más el ángulo B. Entonces, si nosotros le damos valores a este y suponemos que este mide 48 grados y que esta mide 55, pues obtenemos que este ángulo externo, X, es la suma de estos dos, los no adyacentes a él. Por lo tanto, podemos decir que X es igual al ángulo A, que es 48, más el ángulo B, que es igual a 55 grados. Por lo tanto, el ángulo externo, pues hacemos 48 más 55, son 103 grados. Quiere decir que este ángulo de aquí mide 103 grados. ...103 grados. Ahora, ¿hay otra forma de sacarlo? Sí, claro que sí. Si ustedes analizan tantito, aquí hay un ángulo llano. Lo dije hace ratito. Son ángulos adyacentes, por lo tanto este es un ángulo llano. Y un ángulo llano mide 180 grados. Y yo quiero encontrar el valor del ángulo X. Si llego a conocer este, puedo encontrar este de aquí. ¿Por qué? Porque es su suplementario. Ángulos suplementarios suman 180. Entonces, ¿cómo puedo encontrar ese? Pues si yo utilizo el teorema número 1 y ya tengo estos dos, sería 180 menos 48 y menos 55, pues es igual a 180 menos 48 y menos 55 es igual a 77. Quiere decir que este ángulo mide 77 grados. Y si este mide 77, ¿cuál es su suplementario? Pues 180 menos 77, 103. Y así también puedo obtener este ángulo externo. Entonces vamos a ver otro ejemplo. Aquí así también de manera rápida. Vamos a suponer que ahora me dicen a mí que me dan un triángulo, vamos a suponer así, ¿verdad? Vamos a suponer este así, un triángulo más o menos. Me dicen este mide 20, me dicen este mide 35, y este es el ángulo B, y este es el ángulo C, y este es el ángulo A. Y que me preguntan cuánto mide este ángulo. ¿Sí? ¿Cuánto mide? Bueno, pues son los ángulos no adyacentes a él. ¿Cuáles serían los no adyacentes? Pues B y C. Pero C no lo tengo. Pero sí lo puedo calcular con el teorema número 1. El teorema número 1 es que el ángulo C es igual a 180 menos 35 y menos 20. Sería 180 menos 55. 180 menos 55 son 125 grados. Entonces el ángulo C mide 125 grados. Y para encontrar este ángulo, el cual voy a llamar X también, pues sería los no adyacentes a él, que serían el ángulo B más el ángulo C, por lo cual es igual a B más C, serían 125 más 35. Eso es igual a 160 grados. Entonces eso mide este ángulo. ¿Lo pude haber hecho de otra manera? Sí. Aquí hay un ángulo llano, en el cual ya tengo este de aquí que mide 20. Sería 180 menos 20, pues es igual a 160. Entonces llego al mismo resultado. Cualquiera de las dos formas es correcta. Vamos a pasar al último teorema, que es el teorema número 3 de los triángulos, el cual me dice que la suma
de los tres ángulos externos de cualquier triángulo es igual a 360 grados. Entonces vamos a dibujar este. Tengo ángulo interno, ángulo interno, ángulo interno. Lo voy a llamar ángulo interno A, ángulo interno B, ángulo interno C. Voy a suponer un ángulo externo, un ángulo externo, un ángulo externo, al cual voy a llamar ángulo X, ángulo Y y ángulo Z. ¿Sí? Entonces a mí me dice, vamos a revisar todos los teoremas aquí en conjunto. El primer teorema me dice que la suma del ángulo A más la suma del ángulo B más la suma del ángulo C es igual a 180 grados. El tercer teorema, este es el 1. El tercer teorema me dice que la suma del ángulo X más la suma del ángulo Y más la suma del ángulo Z es igual a 360 grados. Entonces vamos a suponer el siguiente ejercicio. Vamos a decir que el ángulo A es igual a 50 grados y vamos a decir que el ángulo C es igual a ¿qué número? Vamos a poner 64 grados, algo así. Y el ángulo B pues no lo tengo. Déjame separo esto. El ángulo B pues es igual a, no sé, y el ángulo C, vamos a suponer que había dicho 64, ¿verdad? Pausé el video porque se había ruido ahí. Están construyendo aquí al lado de mi casa. Bueno, el ángulo X no lo tengo, el ángulo Y no lo tengo, el ángulo Z no lo tengo. Entonces hay que encontrarlos. Entonces de entrada, el ejercicio me dice que este mide 50 y que este mide 64. Entonces aquí puedo encontrar dos ángulos. Puedo encontrar el ángulo X y puedo encontrar el ángulo B. Vamos a encontrar el B primero utilizando el teorema número 1. El teorema número 1 me dice que la suma de todos son 180. Por lo tanto, utilizando el teorema número 1, yo puedo decir que el ángulo B es igual a 180 menos 64 menos 50. El ángulo B entonces es igual a 64 y 50 son 114 y 180 menos 114 son 66. Entonces ya tengo el ángulo B, que puedo decir que mide 66 grados. Y entonces, teniendo los tres internos, puedo encontrar los tres externos. Utilizando el teorema número 2, para encontrar el ángulo X es igual a la suma de los no adyacentes a él, que en este caso son el A más el B. Eso quiere decir que es 50 más 66. El ángulo X es igual a 116 grados. Entonces, el ángulo X podemos decir que mide 116 grados. El ángulo Y, los no adyacentes a él, son A y C. A más C. Los no adyacentes a él, este es 2. Entonces A más C es 50 más 64. Y eso es igual a 114 grados. Entonces el ángulo Y mide 114 grados. Y el ángulo Z, los no adyacentes a él son B y C. B más C. Que eso es igual a 66 más 64. Y
36 más 64 pues son 130. Ese ángulo mide 130. Y aquí viene la comprobación. Vamos a ver si es cierto. El primer teorema me dice que estos tres sumados me deben de dar 180. Vamos a sumarlos. Son 0 y 6, 6. 6 y 4, 10 y llevamos una. 5 y 6 son 11. Y 6, 17 y una, 18. 180 grados. Los tres sumados me dan 180 grados. Los tres internos. El teorema número 3 me dice que los tres externos me deben de dar 360. Entonces es 6 más 4, 10 y 0 siguen siendo 10. Y llevo una. 1 y 1, 2 más 3, 5 y una son 6. Y 1 más 1 y más 1, 3, 60. Entonces los tres internos sumados me dan 360. Entonces este puede llegar a ser un ejercicio tipo examen para que los practiquen, los tres teoremas de los triángulos. Y bueno, hasta aquí dejo este video y por último vamos a ver el tema de teorema de Pitágoras, que es el último teorema de los triángulos.